¿Necesitas a alguien malvado para que tú puedas ser bueno? Bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género y estaremos hablando en esta ocasión de Wicked for Good. Estoy muy contento de que me acompañen aquí Verónica Lira y Julius Vázquez Ruiz. Vero, Julius, bienvenidos. Hola Carlos, muchísimas gracias. Qué bonito estar de regreso aquí con Dilo con Igualdad de Género. Qué bonito tenerlos de regreso. La verdad es que estamos, así como Wicked regresó un año después, nosotros también estamos regresando para hacer este Dilo con Igualdad de Género. Por favor, si nos vieron hace un año, pues escríbanos en los comentarios. Si no nos vieron hace un año, pues les encargamos que vean este episodio y vean el otro también. Déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal, que nos da mucho gusto estarlos leyendo. Para quien no los conoce, quien no haya visto o quien nos vio y que quiere recordar un poquito quiénes son ustedes, Vero, compártenos un poquito de ti, por favor. Claro, pues yo soy Verónica Lira, soy Exatec RI 2018, creo. Y soy maestra en estudios de género por la Universidad de York en Inglaterra y también maestra en estudios de la mujer por la Universidad de Granada en España. Actualmente me desempeño como manager de training y aprendizaje en una consultora de riesgos aquí en Inglaterra. Y además soy parte del Comité de Igualdad, Equidad y Diversidad dentro de la empresa, así como parte del Comité LGBTQI+. Entonces, sea en lo privado o en lo público, siempre buscando esfuerzos para hablar de feminismo, para hablar de violencia de género, para hablar de igualdad y hacer acciones concretas que puedan ayudar en eso todos los días. Excelente, gracias, Vero. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Julius, cuéntanos un poco de ti, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Qué gran placer regresar y verlos a ambos para platicar de esta gran película. Mi nombre es Julius Vázquez Ruiz, soy egresado de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, donde tomé también concentraciones en estudios cinematográficos y en producción y dirección de cine. Actualmente me desarrollo como cineasta, productor y director con distintos proyectos, especialmente cortometrajes. Y al mismo tiempo no he dejado de desarrollar mi carrera como intérprete. También soy actor de teatro musical, lo cual me llena también de mucha alegría y mucho orgullo. Y es un gran placer estar aquí de regreso un año después. Mira, ya nos darás también tu perspectiva justo de todos estos otros aspectos musicales de Wicked for Good, desde luego. Y bueno, pues yo lo mencionaba hace un ratito, no se las había compartido, pero aquí están nuestras redes sociales, por favor, para que nos sigan, ya sea en el canal de Blue Media o el de la Escuela de Humanidades y Educación de la región Ciudad de México. Y bueno, bienvenidos todos esos comentarios. Pues vamos entrando en terreno, ¿qué les parece? Estaremos platicando justo de Wicked for Good, que es la parte 2, creo que ese es un detalle importante, parte 2 de Wicked, que estrenó en 2024. Es una adaptación del musical que a su vez adapta la novela de Gregory Maguire, que a su vez es una, digamos, nos está contando la historia de la bruja malvada del oeste, de la historia de El Mago de Oz. En esta segunda parte nos encontramos con que el Faba pues está, digamos, determinada en pues terminar con el mandato del Mago de Oz y con ello obviamente buscaría quizás, pues sobre todo, eh, recuperar la voz de los animales y limpiar su voz. Digamos que eso es como en términos generales, ya saben que sí va a haber spoilers porque son por su bien, nos van a permitir platicar mucho más en forma de esta película. Y bueno, quiero empezar sabiendo cómo les fue con esta película, cuáles son sus primeras reacciones, eh, si están contentos, no contentos, cómo los dejó. Yo tengo que decirles que tengo sentimientos un poco encontrados de esta segunda parte que tienen que ver justo con esto de la segunda parte y demás, pero bueno, ya lo iremos compartiendo. Pues, ¿quién quiere compartir ya sus impresiones? Pues puedo empezar yo porque Adelante, Julius. me parece mi primera impresión fue bastante choqueante. Creo que algo que platicamos desde la primera vez es que es bastante surreal ver un producto que aparte ya
por lo menos en un círculo un poco más cercano, un proyecto que ya es un poco más conocido, que yo tenía como muy bien determinado cómo era en teatro. Es un poco surreal verlo en el cine, después de tantos años de cantar las canciones, de saber que es For Good, de saber qué pasa, porque digamos que es llevarlo de un medio que sí es muy bonito y sumamente valioso, pero llevarlo a un medio masivo creo que es bastante importante, ¿no? O sea, creo que desde la primera escena es muy claro que es un producto hecho también para la masividad. Y lo platicábamos desde la primera película, claramente desde la elección de quiénes son los personajes, todos los personajes, la manera en la que está producida, la manera en la que está diseñada, todo nos lleva a que sea un producto que guste al público de una manera un poco más masiva. Entonces, la realidad es que la película me gustó mucho. Creo que es una película que es digna, valiosa, creo que tiene muchos mensajes importantes. Definitivamente aún estoy conflictuado y lo platicaba con Carlos cuando empezamos a destinar la fecha para esta plática. Estoy todavía indeciso entre la uno o la 2, cuál me gusta más a mí personalmente, pero creo que ambas son valiosas. Y para ir concluyendo esta primera parte, creo que también algo importante, y yo desde que anunciaron que iban a hacer dos pelis, lo pensé, es que desde la obra, en el primer acto, el enfoque es Elphaba y en el segundo acto el enfoque es el viaje de Glinda, ¿no? O sea, creo que eso era muy, muy claro, porque Elphaba aprendió lo que tenía que aprender con Defying Gravity, por decirlo de algún modo, y Glinda tiene todavía que cometer errores para llegar a un punto de aprendizaje. Entonces creo que lo hicieron más que obvio, lo que en la obra estaba un poco glosado, es como súper obvio que desde la primera pantalla que te ponen Wicked, la primera es verde, la segunda es rosa y todo, digamos que está llevado a ese sentido, lo cual me pareció pues bastante interesante. Entonces, esa fue mi primera impresión al ver la peli. Gracias, Julius. Vero, ¿cómo te fue? Sí, yo creo que para las personas que somos fans y seguidoras del teatro musical, yo digo, yo no actúo ni canto ni mucho menos, pero toda la vida me ha encantado y Wicked es algo que me ha acompañado, pues yo creo que desde hace más de 15 años, no adivinen mi edad. Y es muy surreal, ¿no? Como dice Julius, poder ver todo eso con lo que creciste, con lo que yo fui adolescente en la pantalla grande. Y no solo eso, sino ver a nuevas generaciones, a personas que tú nunca imaginaste que iban a estar en contacto con el teatro musical y con esto que para muchas personas nos apasiona y nos emociona gracias a las películas. Yo lo veo mucho en el caso de mi familia, en el caso de mi esposo y yo nos fuimos a ver la obra en algún momento del año y también es una sensación en la que él decía, wow, es que como que yo no imaginaba que esto iba a pasar y yo no sabía, o sea, pudo apreciar todas las modificaciones de esta masificación del hecho de que se lleve a Hollywood, porque la obra es preciosa, pero obviamente es teatro musical, es un poco diferente. Entonces, el hecho de que te cuenten una narrativa y lo hagan de una manera, vamos a decirlo, amigable, también ayuda a que los mensajes que se transmiten, principalmente en la obra, no necesariamente en la novela, sean mucho más evidentes en la película. Y creo que la segunda parte lo hace extremadamente bien en ese sentido, porque nos queda mucho más claro este arco del héroe y este arco del crecimiento de los personajes, tanto por la parte de Elphaba, que pues, como bien decía Julius, ya sabíamos que Defying Gravity era como su momento, pero la vemos continuar sus acciones, la vemos seguir con el propósito que ella se pone desde la primera película o el primer acto, y lo vemos también con Glinda, así como lo vemos con Fiero y otros personajes secundarios como lo son Cyborg, pero creo que algo que hace muy bien esta segunda película es que te deja muy en claro cuál era el propósito de cada uno, y la verdad es que a mí me gustó mucho. Yo personalmente soy como fan fiel del primer acto, pero esta segunda parte me fui del cine como muy contenta, no tan emocional como yo esperaba. A lo mejor mi expectativa era de que iba a llorar y llorar y llorar, pero pasó lo contrario. Siento que la disfruté tanto que mi tiempo de llorar tanto me dio, porque genuinamente dije, wow, qué bonito, o sea, qué bonito salir del cine y sentir como este mensaje. Además de que aquí se emocionaron mucho y se la pasaron aplaudiendo y gritando. O sea, yo me sentí en un estadio, yo no sabía qué estaba viendo y qué está pasando aquí.
Pero sí, grandes expectativas, pero también grandes resultados. Bueno, que mira, eso obviamente todo conecta porque esta película está teniendo uno de los mejores debuts de este 2025 a nivel internacional, un año que ha sido pues complicado para el cine, con muchas películas que han estado fracasando con una taquilla que no termina de recuperarse después de la pandemia y pues Wicked justamente está haciendo este fenómeno, ¿no? Y está haciendo que mucha gente vaya al cine y a mí me parece que, como ustedes lo han comentado, pues muchos están contentos y satisfechos con esta segunda parte. ¿Qué les parece si platicamos un poquito de los personajes? Que ya de alguna manera ustedes apuntaron a algunas cuestiones en relación a ellos, pero pues me parece que se vuelve mucho más interesante justo por lo que ustedes indicaban, ¿no? Estos arcos narrativos y qué representan estos personajes, ¿no? Que, por ejemplo, hace un año ya mencionábamos esta cuestión de Elphaba, que es la protagonista como tal, ella es Wicked, ¿no? Es la bruja mala del oeste, que aquí se convierte ya en la bruja mala del oeste o ya es referida de tal manera que desde un principio es un personaje pues muy llamativo en cuanto a que, pues lo dice Glinda, ¿no? Cuando la conoce, eres verde, ¿no? Entonces, eso ya en principio es bastante atípico y obviamente va construyendo sobre esta imagen, esta figura que tiene el Faba y cómo aquello que se ve diferente, pues está siendo asociado justamente con aquello malvado o con aquello no adecuado, ¿no? Porque vaya, al final Wicked es malvado, digo, ya hablaremos un poco más de Wicked for Good, que puede tener ahí varias interpretaciones y que creo que es algo interesante y que también conecta muy bien con el desenlace, ¿no? Pero bueno, aquí, acto uno, nosotros conocemos a Elphaba. El objetivo de Elphaba es conocer al Mago de Oz, porque además cree que el Mago de Oz la va a ayudar, ¿no? A terminar con o a cambiar esta apariencia, que ella pueda encajar mejor. Al final del acto uno, pues ella se da cuenta que el mago, pues no es mago, ¿no? En realidad, que es pura ilusión. Y bueno, además, pues tiene que, para este acto 2 pues ya eh, hay un claro antagonismo entre ellos. Eh, Julius, ¿qué nos cuentas de el Faba y lo que representa su viaje y demás? Creo que representa a muchas personas en el mundo actual. Creo que muchísimas personas se pueden ver identificadas. Algo que me gustó mucho de nuestra plática anterior, que creo que permea también un poco en esta segunda peli, es la parte del estigma, ¿no? O sea, Elphaba carga con un estigma visual presente, clarísimo y más que obvio, ¿no? Lo cual creo que es un gran acierto desde la novela, pasando por el musical, ahora en la película, porque es algo que le da fortaleza a Elphaba. Creo que es algo que al final del primer acto, una vez más con este arco que va teniendo durante las dos películas, ella lo toma como una fortaleza. Y es algo que durante la segunda peli se ve representado de muchas formas. Desde su vestuario, sus canciones son mucho más fuertes, la manera en la que ella interpreta el personaje también es interactivo, que creo que es importante comentar que ambas hacen un excelente papel. Es mucho más fuerte, viene desde un lugar mucho más profundo, en el sentido de que ella ya vio la crueldad del mundo. Y algo que me gustó mucho de cómo empieza la película es que solo al ver el momento del logo de Universal y las productoras, escuchamos la manera en la que se les está vendiendo a todos, no solo la idea de una bruja buena y una bruja mala, sino del Oz del mañana, ¿no? Mañana en Oz, como estas ideas utópicas de una sociedad en la que todo tiene que ser perfecto, pero para ser perfecto tiene que encajar en un molde. El hecho de que nos pongan tan claro el contraste que Elphaba representa todo lo contrario, me parece una idea bastante buena. Creo que lo exageraron de la mejor forma posible, ¿no? Desde los carteles. Todos los de Elphaba era una forma exagerada de su cara. Empezábamos a exagerar su color verde, exagerar sus uñas, exagerar la forma de sus manos, la forma en la que se encorvaba. Y pasábamos a los de Glinda, que era todo lo contrario y algo muy lindo, muy rosa y lo positivo. Entonces, la forma en la que la película maneja la imagen de Elphaba hacia ella
se me hace de alguna forma muy cruel, pero muy cierta, es decir, muy honesta, es decir, lo que es un gran reflejo de lo que pasa hoy en el mundo con muchas figuras que usualmente representan revolución, que usualmente representan disidencias, que usualmente representan cualquier tipo de contraste hacia lo que usualmente es aceptado. Creo que está muy bien representado. Y Elphaba actúa en base a lo que ya aprendió, lo cual me parece algo muy importante de remarcar. Y creo que ese es un gran camino. Creo que eso es lo que Elphaba representa como personaje y por eso se me hace tan valioso que justo algo que mencionaba Vero, que a veces estos mensajes necesitan un empaque muy evidente, un empaque muy bonito y un empaque muy masivo para poder llegar a tantas personas. Y el hecho de que Wicked haya mantenido ese mensaje me parece algo sumamente valioso, especialmente con Elphaba, ¿no? Nuestra protagonista. Pero, ¿qué nos dices tú de Elphaba? Pues creo que Julius ya ha mencionado muchas cosas sobre cómo vemos esta profundización dentro del personaje, pero algo que a mí también me encanta, y retomando el punto de cómo la película te muestra esta propaganda en contra de la bruja mala del oeste, es que también encaja esta película y el personaje de Elphaba, no solo como en el sistema político y económico actual que vivimos, que tenemos un retroceso en muchos lugares hacia pues la ultraderecha, el fascismo, el crear oposiciones dentro de grupos sociales, sino que esto es algo que hemos vivido históricamente. Esto no es nuevo, esto no es algo del 2025, esto es algo que ha sucedido toda la vida. Y a mí hay una parte justo como al principio cuando empiezan a aventar los pósters o como los panfletos en contra de ella, me recordó mucho a cómo se ridiculizaba a las mujeres sufragistas a principios del siglo XX y cómo exageraban justo todas estas características físicas, ¿no? Y las hacían así como, las hacían con la boca grande porque eran como que hablaban mucho, las hacían feas, ¿no? Porque las mujeres tenían que ser bonitas. Las mujeres que se quedaban en su casa y obedecían a sus maridos y no tenían derechos a nada, eran las mujeres bonitas, preciosas, como Glinda. Mientras que las que buscaban tener derechos, las rebeldes, las que veían no solo por sí mismas, sino por otras o por otros grupos, ellas eran las malas. Ellas eran las que aparecían en los periódicos, en los panfletos, de alguna manera para no solo ridiculizar quiénes eran ellas, sino también atemorizar a la sociedad de qué pasa si tú te conviertes, si tú te alías con una de ellas. Y creo que eso es algo que vemos también a lo largo de la película, ¿no? Que de alguna manera Elphaba está sola, está completamente sola. Incluso cuando comienza a interactuar con los animales, hay una parte en la que ellos mismos la rechazan, aun cuando ella es quien los está ayudando y salvando, pues porque justo existe toda esta narrativa que ha sido construida pues por Oz, por Madame Morrible y como todo este gobierno, este estado, en contra de ella. Entonces nos deja muy en claro que ella va a seguir su lucha, pero lo va a hacer ahora sí que con los pocos recursos que tiene y de una manera muy solitaria. Y visualmente en la película creo que Paul Tazewell, que es el director de vestuario y maquillaje en Wicked, hace un trabajo extraordinario porque en la primera entrega de Wicked vemos a Elphaba así con sus micro braids perfectamente bien hechas, el manicure, o sea, excelente. Ella se ve, wow. Y en esta segunda entrega vemos su cabello, pues, ya no peinado de la misma manera, que se nota que ella está haciendo todo ese trabajo, ¿no? Con su ropa, con todo lo demás. Y entonces eso también creo que es un símbolo visual muy fuerte sobre lo que significa oponerte al régimen, sobre lo que significa ser la otra. Ya no solo es la otra porque es verde, sino que es la otra porque es la otra y está sola encima de todo eso. Entonces creo que ese crecimiento y esa profundización desde el arco narrativo hasta lo visual y cómo nos presentan su vestuario, me parece muy, muy, muy padre.
Que además creo, Vero, ahora que te escucho y me hace mucho sentido, hay que mencionarlo, entre lo que vemos al término del acto uno, de la parte uno y de la parte 2, han pasado 5 años, Ujú, entonces tenemos, conocemos a estos personajes en esta etapa de universitarias y demás, y ahora ya son mujeres, ¿no? ujú. Entonces, ese también es un aspecto que me parece muy importante, ¿no? Porque las vemos mucho más dueñas de su camino, aunque todavía están justamente resolviendo varias cuestiones, que es lo que vemos en la película 2. Y bueno, el Faba obviamente está construida y qué interesante en oposición con Glinda, ¿no? Porque pareciera ser que, bueno, igual y no sé si pareciera o no, ya lo podemos poner sobre la mesa, que son opuestos y lo son quizás en muchos sentidos, pero por otro lado también son amigas, ¿no? Y eso es algo muy interesante, muy lindo que hace la película también. Y bueno, pues justamente de quien estamos hablando y de quien valdrá la pena ir elaborando ahora será sobre Glinda, que nosotros lo decíamos, curiosamente hoy venimos de Team Glinda, pero pues así nos tocó. También, también somos Team Elfaba. Eh, Julius, tú que vienes en neutro, de Glinda. Glinda, que es un personaje sumamente complejo, sumamente bello, me parece, desde que la conocí por primera vez leyendo la novela. Y creo que hicieron un gran trabajo con el personaje y es un personaje que representa muchísimas cosas. Como bien lo mencionaba Vero, Glinda representa todo lo que la sociedad dice que está bien. No solo en el sentido de lo que se ve bien, que estéticamente nos ponen vestuarios ridículos en el mejor de los sentidos. O sea, nadie va por la vida nadie más se nos tiene una corona ni estas cosas así brillantes, ni se viste con un vestido de princesa, porque es ridículo a propósito. O sea, ella tiene que ser, para que exista alguien malo, como mencionabas bien, Carlos, al inicio, tiene que haber alguien malo. Entonces, vámonos al otro lado, ¿no? Glinda tiene puros colores rosas, cálidos, neutros, brillos, que lo representa y en contraste justo con esta imagen que acabas de poner, creo que es un fabuloso ejemplo de toda la propaganda contra la bruja, lo hace no solamente más evidente, sino mucho más profundo, ¿no? Un mensaje mucho más contundente. Y esto con lo que lucha Glinda durante toda la película, con la imagen que se ha formado de ella, siempre ha sido una chica muy privilegiada, entonces el hecho de que haya logrado sus sueños con tantos costos y con tantos precios tan fuertes en su vida, le está haciendo aprender, ¿no? Que a veces es lo que todos necesitamos, quizá no en instancias tan grandes, pero es muchas veces el camino que todos debemos recorrer y me parece un camino pues muy complejo el que tiene que recorrer, pero muy bien representado y sobre todo muy importante en el sentido de, para mí siempre mi canción favorita del musical, no sé si lo mencioné en mi primer capítulo, pero es Thank Goodness. Para finalizar por ahí un poco mi comentario, yo veía una entrevista de Stephen Schwartz en la que mencionaba cómo generó esta canción, que al final permea toda esta segunda película, esta melodía, que es que Glinda está tratando de convencerse a sí misma de que es feliz, tiene una vida de ensueño, tiene las cosas que siempre ha querido, los vestidos más bonitos, al novio más guapo, pero no es feliz porque el mensaje que ella nos enseña es que no eres feliz al lograr tus sueños, sino el camino que tienes para recorrer, los aprendizajes, las personas que conoces, ¿no? No es el fin, sino el camino. Y el hecho de que la misma melodía no termine, que tenga un tempo mucho más complejo, me parece fabuloso y eso permea toda la película, desde sus vestuarios, cada una de las melodías. Y creo que aquí estaría bueno mencionar las nuevas canciones, que creo que la de Glinda, por lo menos a mí, fue la que personalmente me gustó un poco más, precisamente por dejar ver eso más claro, ¿no? Y su nuevo lugar en Oz. Es también uno de mis momentos favoritos, esta canción de The Girl in the Bubble o La chica en la burbuja, que me pareció, bueno, hermosamente resuelto en términos como de puesta en escena y escenografía y movimientos y bueno, Ariana Grande está espectacular, pero por lo que representa justamente, ¿no? El que esté esta chica en la burbuja, que además aquí nos explican como
todo, ¿no? Nos muestran el vehículo, cómo se crea la burbuja y demás, porque pues Glinda se convierte en esta imagen o en esta vocera, en cierta forma, de este, pues, del reino de Oz y del mago. Pero, ¿qué decir? ¿Qué nos dices tú de Glinda? Sí, creo que Glinda es un personaje increíblemente complejo y que a lo mejor no lo entendemos en la primera película de esa manera, porque es justo como, ay, esta niña rica, bonita, que todo se le da con tanta facilidad. Y creo que hay como esta parte, hay un diálogo entre Glinda y el Faba. No recuerdo si lo incorporan, la verdad, a la película, pero sé que existe en la novela que es como que a Glinda no se le da la magia, porque ella nunca necesitó la magia, porque ella todo se le dio, todo se lo entregaron, ¿no? O sea, hija de papis ricos, pues todo en la universidad se le daba, y es hasta el momento en el que ella verdaderamente necesita hacer uso de esa magia, no para sí misma, sino para alguien más, que por fin, spoiler, ella puede hacer magia, ¿no? Y ella es mágica. Y creo que para mí ese arco de crecimiento de ella, de darse cuenta que realmente no solo es yo para yo, sino que puede dar todo eso sin ser algo performativo, como lo vimos en la primera película cuando se cambia el nombre por Dr. Dillamont. Eh, es increíblemente valioso y digno e importante su personaje. Y retomando la última canción de A Girl in the Bubble, que es como la nueva canción que escribe Stephen Schwartz para Glinda en la película, me parece también un acierto muy grande que hicieron con esta segunda entrega y que el compositor pudiera escribir esa canción, porque en parte de la letra dice algo como que esta vida tan bonita está construida a través de mentiras y que ese es el precio que ella tiene que pagar para tener todo lo que tiene. Entonces, ella sabe quién es, como bien dice Julius, ella sabe que es este como ícono brilloso, precioso, que es aspiracional, pero al mismo tiempo vemos cómo en el segundo acto y en la película, ella se encuentra consigo misma y dice, es que esta no soy yo. ¿Y quién soy yo? Y tenemos esa crisis identitaria de Glinda, que es lo que la hace crecer, es lo que la hace enfrentarse a sus miedos, enfrentarse a la pérdida, enfrentarse al hecho de que está sola y se va a quedar sola. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa también tomar el papel de la persona que va a, pues sí, a seguir reinando sobre Oz o seguir teniendo todo este poder, ya sea influenciada por alguien o con sus propias ideas? Entonces, Glinda, yo creo que algo que, como bien decían ustedes, no necesariamente queda tan claro en la obra de teatro. Ese crecimiento tan bonito que vemos en la película fue lo que a mí más me gustó. O sea, yo terminé en el cine y yo me quedé con ella. O sea, para mí yo me fui con Glinda totalmente porque desde principio a fin no podía dejar de ver a Ariana Grande, o sea, no porque fuera Ariana Grande, porque diosa, sino porque de verdad hace notar la importancia de lo que significa confrontarnos a nosotros mismos para cambiar. Sí, porque justo el personaje de Glinda tiene un arco narrativo o una transformación, digamos, de el inicio de la primera película al final, que me parece es mucho más complejo, mucho más dramático, ¿no? Que el que pueda tener quizás el Faba, y es un personaje que tiene muchas capas. Que por cierto, me encantó. Yo no recuerdo en la película esto que mencionabas, ¿no? Pero esta cuestión de la magia como un resultado del esfuerzo o de esta necesidad de, ¿no? Que además me parece que tiene ecos muy importantes, ¿no? Porque también nos habla mucho como de estas cuestiones de, claro, pues hay gente a la que le cuesta más trabajo, ¿no? Por dónde naces, cómo naces y demás, y entonces se esfuerza mucho más y tiene un valor distinto para las cosas de que quien quizás pues ha nacido con ellas, ¿no? Y bueno, tenemos un grupo de personajes que me parece maravilloso. Yo en especial quiero
pedirle su comentario de un par más de estos personajes, independientemente de que ustedes quieran comentar o profundizar un poco más en alguno de los otros. Pero bueno, desde luego me parece importantísimo que mencionemos a Fillero, justamente, que es el personaje de Jonathan Bailey, que es, bueno, hay un triángulo amoroso entre Fillero, Linda y el Faba, pero bueno, en esta ocasión nos lo muestran ya con un rango más alto. Es el novio de Linda, hay la promesa de que se van a casar, pero bueno, nosotros sabemos que él pues tiene sentimientos por el Faba. Y además es un personaje, hablando de spoilers, algo de lo que sucede en esta parte 2 es que paralelamente llega Dorothy, la del Mago de Oz, y entonces estamos viendo como el tras bambalinas, ¿no? De El Mago de Oz, y conoceremos quienes se convertirán en el Hombre de Hojalata, el Espantapájaros. Ya nos habían presentado al León, aunque cuando era un cachorrito, ¿no? Y entonces, bueno, eso me parece importante. Ahorita les podemos contar un poquito más, pero ¿qué quieren comentar? ¿Qué les parece importante comentar de Fillero? Lo voy a dejar para quien quiera comentar, para movernos luego a otro personaje. Sí, bueno, a mí Fiero, ay, bueno, fuera de que Jonathan Bailey es precioso y wow, cómo disfruté verlo en esta película. Este, es un personaje muy interesante porque de nuevo, creo que desde la primera película nos muestran ciertos cambios, ¿no? Dentro de él, de cómo él se presenta al principio como, yo soy súper vanidoso, yo soy un príncipe y esto es todo lo que soy. Y cómo al final de la primera entrega vemos que él ayuda a Elphaba con el cachorro, que realmente comienza a tener otras acciones, otras ideas, ¿no? Que Glinda se preocupa porque está pensando. Y en esta segunda entrega lo vemos, sí, en este papel de capitán, pero alguien que sigue siendo fiel a sus convicciones, a final de cuentas. Él está buscando y está participando en la búsqueda de la bruja mala, que es Elphaba, no para atraparla, sino para ayudarla, ¿no? Para que él llegue primero a ella y pueda hacer algo. Y creo que ese cambio que tenemos de Fiero el príncipe a Fiero el protector, al Fiero enamorado, al Fiero con estas convicciones políticas de alguna manera, y después al Fiero que se convierte en el espantapájaros, es también de alguna manera el mensaje de cómo él estaba siendo usado como un títere o como esta cosa que no se mueve por Oz, siendo general, por Glinda y por Madame Morrible como el prometido, porque hasta él dice, ¿cómo que nos vamos a casar? ¿Quién me avisó? Avisen. Y al final es muy interesante ver cómo este es su destino y que a pesar de que este es su destino, que el destino en Espantapájaros es literalmente no hacer nada más que ahuyentar cuervos, pero pues no tiene otro propósito más que ese, realmente tiene esa conexión con el Faba y tiene un propósito más grande que es el poder salvarla a ella y el poder seguir como con esta lucha de los animales. Y entonces ese contraste entre esta figura inamovible con alguien que tiene convicciones muy fuertes, me parece genial para Fiero y algo que hace muy bien la película también. Que además es un personaje que, no sé si usar esta palabra, pero iba a decir que pierde mucho, o mejor dicho, que está dispuesto a sacrificar mucho, ¿no? Porque como tú bien lo decías, pues es el galán de la historia, ¿no? Y es un personaje vanidoso con un buen estatus y en algún momento de la historia, pues pone todo esto en riesgo. Sí, pone su propia vida, la entrega. La entrega, exacto. Julius, ¿quieres agregar algo de Fillero? Algo muy breve, solamente que justo este sacrificio es lo más alto que puede haber, ¿no? Creo que las estacas en Wicked son altísimas y también la forma en la que lo muestran como propaganda positiva, ¿no? Vemos el zoótropo del mago en el que está viendo cómo Glinda se casa con Fiero en dibujitos, ¿no? O sea, ya están planeando la forma de venderle al público que casarte es positivo, que, o sea,
cosas así como detalles muy chiquitos en las que Fiero también estaba a punto de llegar a ser Glinda, ¿no? O sea, en el sentido, obviamente una versión masculina y de galán, pero que acaba con un destino distinto gracias a que es sincero a lo que siente, que creo que ese es el arco más importante de Fiero, ¿no? Que ese sacrificio y es lo que me llevo de esta gran interpretación de Jonathan, que también disfruté bastante. Oigan, quiero preguntarles de otro personaje que me hubiera gustado quizás que tuviera un poquito más de presencia en la película. Es un personaje que detona algo muy, muy relevante, que es Nessa Rosa, que es la hermana de Elphaba, a quien vemos aquí pues muy molesta por Elphaba, por lo que ha hecho. Nessa Rosa tiene ahora una mejor posición y bueno, pues además en términos de representación, tanto Marisa Boude como el propio personaje de Nessa Rosa son muy, muy importantes para esta narrativa. Vero, ¿qué nos comentas de Nessa Rosa? Creo que Nessa Rosa es el único personaje que la película me quedó debiendo, así que yo dije, híjole, aquí como que me hubiera gustado ver más, como tú dices, Carlos, y especialmente por la parte en la que no necesariamente te entiendes por qué ella sería la bruja malvada del este, que ella misma como que se proclama en algún momento. Sí tienes cositas aquí y allá, pero Nessa Rosa se convierte en la gobernadora de Munchkinland. Y como gobernadora es súper autoritaria, es de verdad malvada. O sea, ella genocida, quema personas, hace reglas ridículas como lo que vemos cuando Buck intenta salir y que ella dice como, no, los Munchkins ya no pueden viajar, necesitan un permiso escrito de la gobernadora. Creo que pudieron haber exagerado eso mucho más en la película, pudimos haber visto, no sé, muchos pósters de como cosas que ella proclamaba, estas proclamaciones muy autoritarias, porque lo que vemos al contrario de como Glinda, Elphaba y Fiero, que es este crecimiento hacia, digamos, lo positivo, hacia lo colaborativo, hacia la lucha social, con ella se va al otro lado, ¿no? Ella ya tenía, pues ya era diferente porque toda su vida fue usuaria de silla de ruedas porque no podía caminar. Y en lugar de que eso ayude a que, pues, no sé, diga, sí, voy a ayudar a los animales, voy a ser diferente, se convierte en una persona increíblemente autoritaria. Y entonces siento que a mí eso me faltó ver en la película, un poco más de maldad. Pero algo muy bonito que me gustó dentro de su narrativa es cómo cambian la idea del Mago de Oz y de Wicked, en la que al ponerse las zapatillas plateadas, en este caso, rojas en el caso del Mago de Oz, camina. Y pues creo que es un mensaje muy bueno en contra de cómo el ableism, de lo que significa caminar, ¿no? Y el hecho de que ella flote me parece un cambio extraordinario que hizo Jon Chu y como todas las personas que estuvieron a cargo de la película. Pero sí, Nessa Rosa me dejó un poquito más que desear en esta entrega. Julius, ¿qué nos cuentas de Nessa Rosa? Coincido, creo que algo muy lindo fue este cambio importante a que ahora volara. Creo que nos habla mucho de la forma en la que cada vez vemos distinto y de manera pues sí, diferente las discapacidades de las personas. Me pareció un muy buen cambio, pero coincido, creo que también hubiera sido mucho más interesante su personaje, sobre todo mucho más incluso atractivo y lleno como de vida, justo si le hubiéramos metido un poco más de autoritarismo. Creo que el personaje de Nessa también era uno de mis favoritos desde el musical, aquí también lo es, pero creo que esta maldad aparte desde un lugar en el que ella justo lo menciona, no quiero que me vean como mi hermana, pero al final acabo siéndolo porque tanto es mi afán de no querer ser considerada una bruja malvada que lo llevo a un punto tan extremo en el que me convierto en realmente lo que es una bruja malvada, hablando de fascismo, de reglas, de cuestiones que creo que también son importantes, que de alguna forma el mago y Madame Horrible lo representan, pero creo que ya hubiera sido algo mucho más fuerte y poderoso. Aún así creo que hace una interpretación muy buena y creo que también me gusta que le hayan agregado por ahí una nueva melodía que no existía en la obra, lo cual también agradecemos. Ahora sí que se convierte en aquello que juró destruir. Exacto, exacto. Totalmente. Oigan, ¿quieren ustedes comentar sobre algún otro de los personajes?
que les parezca importante o relevante mencionar de forma especial. Yo solo haría un comentario muy breve sobre la dupla del mago y Madame Morrible, porque creo que de alguna manera en esta segunda entrega te hace darte cuenta realmente quién era como pues el cerebro de toda esta maquinaria fascista que estaba sucediendo en Oz, y que el mago pues era esta figura que pues él es como, ahora sí que él es el mago y ya. Y ves incluso en la interpretación de Jeff Goldblum, como él pues está haciendo sus maquinitas y construye la burbuja y está haciendo sus historietas y ya, o sea, él no tiene realmente un interés como genuino de ser quien es, y él solo dice, bueno, es que yo soy el mago, es que yo soy el mago, es que yo soy el mago, y creo que realmente muestra su debilidad como persona en esta segunda parte, y eso me parece muy relevante porque sucede todo lo contrario con Madame Morrible, y vemos realmente pues lo inteligente que es, que ella es el cerebro detrás de toda esta propaganda política, detrás de todo este fascismo. Y es que eso es lo que sucede, ¿no? Con los gobiernos fascistas de ultraderecha y pues en muchas otras ocasiones lo podemos ver en N cantidad de libros a lo largo de la historia, cómo necesitas una figura, pero que esa figura no necesariamente es quien está controlando los hilos. Y ya, eso me pareció muy relevante de notar esa dupla, y cuando la dupla se rompe, como toda la maquinaria también se cae. Que además mencionas un par de cuestiones que me parecen muy importantes, que van en dos sentidos distintos. Una, como toda esta cuestión de la construcción de la hegemonía, ¿no? De esta idea predominante que se va dando a través de estas figuras. Y la otra, que va en un camino muy diferente, pero que tiene que ver como con estas relaciones entre la ciencia y la magia, ¿no? Uh -huh. Y que todo está ahí también propuesto, ¿no? Y que pues se va hilando en términos, él al final, más que un mago, es un científico, y a través de esa ciencia se genera este sentido de magia. Que miren qué curioso, ayer tuve oportunidad de rever La invención de Hugo Cabret o Hugo de Martin Scorsese, que le recomiendo mucho, y que habla sobre los inicios del cine, y justo mucho recaen en esta cuestión de la parte técnica del cine, pero también por ahí se menciona cómo el cine tiene como esta capacidad de hacer realidad los sueños, ¿no? Que pudiera ser como esta cuestión de lo mágico, ¿no? Que pues conecta muchísimo aquí con Wicked. Mera conexión que estaba yo haciendo por aquí, pero me pareció muy, muy interesante. Muy bien, bueno, pues creo que hay un par de aspectos que también me parecería muy relevante mencionar. Ya hablamos bastante de Glinda, del Faba, seguro saldrán algunas otras cuestiones ahorita que hablemos sobre esto, pero me parecería súper, súper importante que nos adentremos como en cuál es la propuesta final de esta película, ¿no? O hacia dónde va la propia obra, hacia dónde va la película, que yo por eso hacía esta referencia a esa frase de el Faba, ¿no? Necesitan a alguien malvado para que tú puedas ser bueno. Que yo me hizo pensar en muchas cosas. En principio, yo ya estoy haciendo conexiones aquí con otras películas, pero pensé también en Intensamente. Se acordarán que eh, hay como mucho esta cuestión de alegría y tristeza, ¿no? Y parte de la conclusión es, no puede haber alegría sin tristeza, ¿no? Y entonces aquí me parece justo que va mucho en este sentido de no puede haber el Faba sin Glinda, no puede haber Glinda sin el Faba, eh, pero además que tiene ya que ver con las decisiones y con el desenlace de la película, ¿no? Porque al final, eh, entre los objetivos que tiene el Faba, desiste quizás de este objetivo de limpiar su nombre, y entonces se empodera como la malvada, ¿no? Y esto eh, ya los lleva, o las lleva, nos lleva justamente a este desenlace, a esta relación que habrá con Dorothy como tal, a ese momento famoso de la película y de la novela del Mago de Oz, donde le tiran esta agua y se supone que, bueno, con eso queda deshecha.
Pero bueno, ¿qué tienen ustedes que decir sobre este desenlace, sobre estas decisiones finales de las protagonistas y de los personajes? Julio, si quieres, voy contigo primero. Creo que es un gran final, porque a mí por lo menos personalmente, cada vez que veo Wicked, lo que siempre me recuerda es la importancia de un pensamiento crítico, que creo que es un buen punto al que llegan ambas, después de pasar por situaciones muy complejas y muy difíciles y cada una tiene un camino muy diferente, pero creo que al final las puedes ver como personajes más grandes, más sabios, más maduros, a ambas, porque ya conocieron la realidad del mundo en el que viven, la crueldad del mundo, la honestidad de cómo funcionan las cosas, ¿no? A veces un sistema ya está tan corrupto, y lo mencionaban justo los animales, eh, que va a ser muy, muy difícil, en el caso de Elphaba, tirarlo todo, romper ese sistema va a ser muy difícil, o en el caso de Glinda, encajar en ese sistema y entrar y tratar de encajar en el sistema va a ser difícil. Entonces creo que el espectador promedio, como yo, deja una muy buena lección en el sentido de cómo ves las cosas. Todo lo que vemos tiene un sentido, ¿no? Todo puede llegar a ser propaganda, todo fue creado por alguien por un sentido. Tú tienes que tener la capacidad de ver un poco más allá. Quizá a todos nos gustaría tener un desenlace después de conocer estas verdades, quizá tan fuertes, más hacia Elphaba, en el que tengamos la libertad, la capacidad de salir del sistema incluso y vivir lejos y tener una vida tranquila, lejos de todas estas cuestiones, pero es difícil. Entonces creo que un balance entre lo que Elphaba aprende y lo que Glinda aprende es lo que a mí me deja esta película, especialmente con la última canción, For Good, que es la que le da su nombre, que obviamente representa dos cosas: for good, para bien y para siempre, lo cual me parece algo genial de Stephen Schwartz que realizó. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, las personas llegan a ti para cambiar tu perspectiva, y en este caso ambas se cambiaron su perspectiva de distintas formas y ambas aprenden una de la otra. Entonces creo que como espectador y tú, al estar en medio de estos dos caminos tan fuertes, es lo que te llevas, por lo menos es lo que yo me llevo, de ser un poco más crítico al momento de tomar decisiones y al momento de ver productos incluso culturales como Wicked, películas, música, teatro, porque los medios son sumamente, sumamente valiosos, y también tenemos que tener cuidado, o más bien justo este ojo crítico, ¿no? De no llegar a ninguno de los dos puertos. Entonces creo que esa es la lección más importante que ambas dejan. Pero, ¿qué opinión te merece a ti este desenlace? Sí, creo que definitivamente coincido con Julius con esa parte. Creo que el cuestionamiento, y creo que lo he mencionado en otras partes en otros segmentos de Dilo con Igualdad de Género, cuestionar siempre es increíblemente importante. Especialmente en la época en la que vivimos, que estamos bombardeados de tanta información y tantos influencers y redes sociales, y ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, es muy difícil a veces saber qué es real y qué no es, y construir nuestra opinión al respecto en un mundo en el que castiga las opiniones diversas, de nuevo, ya sea a través de redes sociales o incluso a través de los mismos gobiernos que dicen, no, pensar esto, decir esto, afiliarte a esto está mal, eh, pues nos deja un poco debilitados, ¿no? En ese sentido de encontrar qué pensamos y quiénes somos dentro del mundo y qué tanto realmente podemos cuestionar. Pero yo siempre digo, cuestionenlo todo. O sea, lo bueno que les enseñaron, lo malo, todo, absolutamente todo se cuestiona, y a partir de ahí podemos realmente construir una opinión. Y la segunda cuestión es, para mí, que deja el final de la película, es la importancia de la esperanza. Y suena muy cursi, pero realmente la esperanza, la ternura, la amistad son revolucionarias, son valores increíblemente feministas, porque, de nuevo, no podemos operar como sociedad y no podemos operar como personas sin otros y sin otras y sin otras. No funciona, todo se cae. Entonces, tener esa esperanza de que, híjole, sí, el mundo está hecho pedazos, ya sea Oz o ya sea el planeta Tierra, es muy importante porque nos permite a nosotros
hacer ciertas acciones. Y estas acciones pueden ser individuales, que a lo mejor van a ser un micro granito, pero también las acciones individuales se pueden convertir en acciones colectivas. Y las acciones colectivas lo que hacen es crear estas pequeñas grietas que tenemos en el sistema, que tenemos en el pensamiento, y es gracias a esa esperanza, es gracias a ese trabajo en equipo que podemos hacer como personas, como sociedad, que nos permite como lograr un cambio. Y creo que eso es algo que la película hace al final. Esos cambios individuales que tiene Glinda cuando se confronta consigo misma, el arco de crecimiento de Elphaba desde la primera película, incluso cómo los animales construyen su propio como Underground Railroad, muy al estilo de la guerra civil estadounidense. Bueno, a mí me recordó eso, Sí. cómo escapaban de Oz. También lo vemos así, vemos esa voz que ellos comienzan a tener y que la están utilizando para protegerse entre ellos. Entonces, todas esas pequeñas acciones, sean las de Fiero, sean las de Glinda, sean las de Elphaba, incluso las de Nessa, Boq, el león juntos aliándose con Dorothy para tener que matarla, para bien o para mal, hacen una diferencia. Lo importante es como confiar y esperar que podemos hacer algo para que el mundo sea un mejor lugar. Y eso es con lo que yo me quedo al final. Muy bien, bueno, pues ya Julius nos lo anticipaba y yo solamente les voy a pedir sus conclusiones o algún último comentario que tengan ustedes, pero que justamente va muy de la línea de esto que decía Julius, ¿no? La película se llama Wicked for Good, que significa wicked o malvada para siempre o malvada para bien, ¿no? Que en realidad yo aquí pensaría que obviamente ambas interpretaciones son correctas, ¿no? Porque Elphaba se queda como esta imagen del mal para siempre, pero ella toma y acepta este peso, esta carga, esta imagen, sabiendo que gracias a ello, pues podrá existir un cambio, ¿no? Julius, ¿qué nos cuentas sobre esto? ¿Cuáles son tus últimos comentarios, recomendaciones, observaciones de la película? Creo que es un gran producto cultural, obviamente muy masivo y muy hollywoodense, pero creo que en este caso es el mejor de los sentidos porque el mensaje está intacto y aquellos mensajes fuertes, valiosos, poderosos siguen ahí, ¿no? Lo cual me parece incluso raro. Usualmente en películas de este calibre o tan grandes que tengan estas taquillas tan impresionantes, que Wicked está logrando, no sé, creo que en la primera fin de semana por ahí leí que rompió más de 8 récords en cuestión de adaptaciones de Broadway, de taquillas del año, o sea, entonces me da mucho gusto que incluso con un producto que esté pensado para ser masivo, como mencionábamos al inicio, estos mensajes que hemos discutido a lo largo de toda esta charla sigan siendo valiosos, profundos, importantes y sobre todo críticos, que creo que es lo que me llevo justo. Creo que Wicked y Wicked for Good, ambas películas dejan una buena esperanza, como bien mencionaba Vero, en todos nosotros, de hacer bien, porque al tener una visión más amplia de cómo funciona el mundo y cómo funcionan las cosas, tú puedes hacer las cosas mejor. Entonces creo que cada quien desde su trinchera puede hacerlo, siempre actuar con bien y siempre pensar en los demás, en todo sentido. En pensar en los demás como humanos, como apoyo, pensar en los demás como redes, creo que es crucial. Y Wicked deja eso y por eso creo que es un producto tan valioso. Por lo menos creo que mi historia favorita, aún no me decido si el musical o la película o la novela, pero creo que Wicked per se. Creo que así sería mi respuesta. En verdad, si no la han visto, tengan chance de verla. Si ya la vieron, cuéntenos qué pensaron. Y esa es mi conclusión personal. Gracias, Julius. Sí, cuéntenos qué pensaron, cómo les fue, si se fueron de rosa como nosotros hoy o si se fueron verde, cómo se fueron, con quién fueron a ver la película, qué les pareció. Súmense ya, Julius lo decía, no sé cuántos récords exactamente lleva, pero sé que tuvo la preventa más grande del año. Es una película que ha recaudado 223 millones de dólares en su primer fin de semana. O sea, es un número enorme y bueno, será un gran éxito de fin de año. Julius, aprovechando, ¿alguna red social, algún proyecto que nos compartas tuyo?
Con todo gusto. Actualmente mi último cortometraje, Nadie será tú, que hice en colaboración con Exatex de Ciudad de México y de Hermosillo, está en su ruta de festivales. Próximamente tenemos el Goa Film Festival en la India y el Queer Expression Film Festival en Chicago. Le está yendo muy bien, espero tengan oportunidad de verlo, va a estar por ahí en streaming. Y para conocer todas esas fechas pueden seguirme en mis redes sociales, Julius Vaz, de Vázquez, con dos zetas. Ahí pueden encontrarme. También el siguiente año estaré estrenando una obra de teatro musical en la que voy a estar participando, actuando a partir de febrero, entonces me dará mucho gusto ver a todas las personas que quieran verme por allá. Y actualmente creo que esos dos son mis proyectos más importantes. Traigo ahí otros en desarrollo. Y pues muchas gracias por la invitación, Carlos. Ha sido un gran placer escucharlos, de verdad. Siempre es muy enriquecedor. A ti, Julius, muchas gracias. Repítenos, por favor, tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? Con gusto, ya sea Facebook, Instagram, X, LinkedIn, en todos lados es el mismo user que es @JuliusVaz con doble Z. Perfecto, muchas gracias, Julius. Vero, tus comentarios, observaciones finales. Pues creo que la Hasta película... sufriste, Vero. ¿Mandé? Hasta sufriste un poco. Sí, sufrí, suspiré. Creo que es que, no sé, siento que es algo que es bonito ver a concluir. De nuevo, ¿no? Como retomando una persona que creció tanto esto, pero también ver cómo este producto ha sido tan relevante en esta generación y en lo que vivimos actualmente, también es muy sorprendente, ¿no? Creo que con todos los récords, con todas las cosas, noticias, miles de artículos, promociones, mercancía que han salido, algo que siempre me llamaba la atención eran estos comentarios y estas publicaciones de que Wicked es una película súper woke y ¿por qué se la pasan haciendo películas woke? Y es como, corazón, el libro se escribió hace más de 30 años, que está basado en un libro que se escribió hace más de 120 años, que a su vez está basado en un musical de hace veintitantos años o 20 años. Entonces, es muy curioso ver estas reacciones de las personas, pero también ver cómo nuevas generaciones se pueden acercar a temas sobre pensamiento crítico, sobre esperanza, sobre amistad, de esta manera y esta masificación que ha ayudado en esa forma. Y creo que para el For Good, creo que a todos nos queda también una reflexión sobre cómo otras personas son capaces de cambiarnos a nosotros. Porque esa última canción es de lo que habla, ¿no? De cómo gracias a que Glinda conoció a Elphaba y Elphaba conoció a Glinda, ellas se cambian. Ellas son capaces de cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, gracias a que tuvieron otra persona. Y yo me quedo con eso, con el pensar que todos y todas tenemos a personitas a nuestro alrededor que son capaces de generar ese cambio en nosotros, pero también cómo nosotros somos capaces de generar eso en alguien más, en generar más esperanza, en generar el ser un apoyo, en cambiar una idea que a lo mejor podría parecer retrógrada o que simplemente no encaja, y cómo todo eso es importante no solo en la construcción de nuestras relaciones interpersonales, sino también en cómo nos construimos como mundo y cómo nos construimos como sociedad. Entonces, para mí, ese mensaje de cambio y de tejer redes es lo que me gusta de ese For Good para bien o For Good para siempre, porque pongas el dedo donde lo pongas en el reloj del mundo y de las sociedades y de la historia, son esos cambios lo que nos llevan a avanzar, lo que nos llevan a que la historia se escriba de otra manera. Vero, ¿alguna red social, algún proyecto que tú nos recomiendes? Sí, pues en Instagram me pueden encontrar como @ajolote.feminista y proyectos, pues actualmente voy a publicar unos artículos sobre violencia de género con el Latin American Advisor, que es una asociación que se dedica a diálogo interamericano, está basada en Washington y pues me pueden leer ahí, simplemente Latin American Advisor o thedialogue.org, ahí también me pueden encontrar. Perfecto, pues no dejen de seguir todos estos proyectos de Vero y desde luego también los de Julius. Pues ha sido un gusto que estuvieran con nosotros, Vero, Julius. Por favor, no se olviden de dejarnos su like, suscríbanse al canal, sigan las redes de Vero, de Julius, las mías. Yo los espero como Carlos Amendiola
o Carlos Amendola, y desde luego las de Blue Media y Humanidades Tech de la región Ciudad de México. Y bueno, pues los vemos muy, muy pronto en un nuevo Dilo con Igualdad de Género. Y recuerden que necesitan a alguien malvado para que tú puedas ser el bueno. Hasta pronto.